Hermanas, hermanos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Como cada 8 días, hoy los espero con un jarrito de agua en el camino, con el deseo de que me acompañen también a quitar nuestra sed. Estamos viendo en el tema anterior la Iglesia de Cristo en nuestros días, o sea, la Iglesia contemporánea. Y vamos a continuar viendo algunas otras imágenes. Ahora nos toca ver Esposa de Cristo y vamos a ver algunos textos que así nos lo indican. Tenemos primero al apóstol San Pablo y a San Juan en el Antiguo Testamento. Dice, esta imagen familiar en el Antiguo Testamento la recogen San Pablo y San Juan. Y dice así San Pablo en su carta a los Efesios, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, el Salvador del cuerpo. Así como la Iglesia está unida a Cristo, así también las mujeres deben estarlo unidas a su marido. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentárselo resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga o cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la Iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia. Así nos lo dice San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 5, versos 23 al 32. Esta lectura y otras parecidas que les voy a seguir poniendo nos dan varias imágenes sobre la situación de la Iglesia actual como lo que realmente es. Y quise servirme de ellas porque también les pueden servir de mucho a aquellos matrimonios que dan pláticas prematrimoniales a parejas próximas a contraer matrimonio, muchas veces sin saber a lo que van. Otro pasaje de las Sagradas Escrituras que nos dan la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, verso 2, también de San Pablo, y la retoma también San Juan en su Evangelio en el capítulo 3, verso 29, San Marcos en el capítulo 2, verso 19, y San Mateo en el capítulo 9, verso 15, y finalmente el apóstol San Juan en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis en el capítulo 19, verso 7, recomendado también para que lean el capítulo 2, versos del 1 al 11 del apóstol San Juan, y también del apóstol San Juan en el libro del Apocalipsis, el capítulo
3, verso 29. Dice: celoso estoy de ustedes con celos de Dios, pues los tengo desposados con un solo esposo para presentarlos cual casta virgen a Cristo. Esta es la cita de 2 Corintios capítulo 11 versos 2 y los otros que les recomendé. Tanto Pablo como Juan intentan hablarnos de las relaciones que unen a Cristo con su iglesia. San Pablo nos presenta este objetivo de unidad en su etapa inicial en el Nuevo Testamento. San Juan nos lo presenta en su etapa final y definitiva en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19, verso 7, y también San Juan en el capítulo 2, versos del 1 al 11, y también en el capítulo 3, verso 29. Nos dice, varios son los aspectos de la iglesia señalados en el primer texto, que es el esencial. En primer lugar, recalca el aspecto de la unidad entre Cristo y la iglesia, diciendo comparativamente que serán una sola carne, como se dice del hombre y la mujer en el primer libro de la Biblia, el Génesis, en el capítulo 2, verso 24. El mismo Pablo se admira de semejante comparación, pero convencido de tal unidad, no tiene más que expresar que eso es un grande misterio. Otro aspecto nuevo es que tal unión se hace por amor y en el amor. Finalmente, se distingue muy bien con esta imagen la personalidad colectiva de la iglesia, o sea, la iglesia de todos, que aunque esté muy unida a Cristo, es distinta de Él. Se recalca así el aspecto humano, esposa, elegida, o sea, iglesia, distinto del aspecto divino, que es Cristo, el esposo. Así imprime el sello indeleble e inseparable del matrimonio hasta que la muerte los separe. También el apóstol San Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 22, nos dice en el verso 17, dice: el Espíritu y la novia dicen ven, y el que oiga diga ven, y el que tenga sed que se acerque y que beba. Por eso cada 8 días los invito a beber de esa enseñanza, de esa palabra, de esa carta del amor de Dios a los hombres, a beber del agua de la vida. Otra imagen que nos presenta y que veremos la próxima semana, pero les voy a dar una pruebita, es la imagen de pueblo de Dios. Dice, esta imagen tiene un trasfondo más enraizado en el Antiguo Testamento, que nos habla amplia y claramente de esta imagen. El texto básico sería el siguiente: en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 2, versos 9 y 10, dice: pero ustedes son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su admirable luz.
ustedes que en un tiempo no eran pueblo y que ahora son pueblo de Dios, de los que antes no tuvo compasión, pero que ahora son compadecidos. Les encargo que lean también otro pasaje pequeño en el Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 6, y también del Apocalipsis en el capítulo 5, versos 9 y 10, porque estos textos son muy importantes que nos señalan aspectos nuevos, la continuidad entre la Iglesia y el Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento es el pueblo de Dios, Cristo en promesa, y el Nuevo Testamento es promesa cumplida, o sea, presencia de Cristo como esposo de la Iglesia. Estos textos que vamos a ver nos señalan aspectos muy nuevos, continuidad entre la Iglesia del Antiguo Testamento que descubrimos ahora y que es la Iglesia, el pueblo de Dios. Por ahí hay un canto que se usa mucho cuando hay consagración de aspirantes al sacerdocio en su grado de presbiterado o de el primer grado, que es el del diaconado parcial, y luego el del sacerdocio y finalmente el del episcopado. Les voy a cantar un pedacito porque ya casi no canto y se llama Pueblo de Reyes. Dice: pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Así que no olvidemos que somos la esposa de Cristo, el pueblo de Dios, prometido en el Antiguo Testamento para el aquí y ahora. Que Dios los bendiga y si nos presta vida, nos vemos la próxima semana. Si les gustó, denle un like, ya saben, con manitas en postura de oración. Y que Dios los bendiga y a mí también. También suscríbanse si lo desean y compártanlo para que haya más personas que se vayan preparando poco a poco. Adiós, buenas tardes, noches.